Bueno, buenos días muchachos y digamos las últimas semanas hemos pasado, durante el semestre vimos cómo analizar de forma analítica sistemas continuos, discretos. Después hace unas semanas empezamos a ver, digamos, qué pasaba si teníamos datos, cómo podíamos ajustar nuestros modelos a los datos. Vimos eh, cómo hacer, digamos, inferencia usando la máxima verosimilitud. Después pasamos a hacer inferencia bayesiana o a entender los conceptos de inferencia bayesiana. Después vimos cómo, digamos, la inferencia bayesiana nos pone un reto, digamos, de cierta forma computacional, en donde muchas de las veces, digamos, de forma analítica no se puede derivar esa distribución a posteriori, y los métodos de muestreo como los MCMC surgen, digamos, como una forma muy efectiva de hacer, digamos, sobre resolver este problema numéricamente, en donde, digamos, podemos generar una distribución a posteriori de nuestros parámetros, muestreando, eh, digamos, mostrando y resolviendo numéricamente el problema. Y hoy lo que vamos a hacer es simplemente ir por un par de ejemplos aplicados a cosas de epidemiología, a cosas de las que hemos visto durante el semestre, y ver, digamos, cómo esto se aplica, digamos, en ejemplos reales. Entonces, lo que voy a hacer es hacer dos ejemplos en donde quiero mostrar, digamos, cómo se resuelve y cómo digamos, se haría el proceso de estimar esas distribuciones a posteriori si uno tuviera, digamos, datos de ciertos tipos. Entonces, el primer ejemplo, vamos a pensar, supongamos que tenemos datos de diferentes periodos de incubación de una enfermedad. Entonces, que tenemos esto Y, son pues muchas mediciones de esos periodos. Y estamos asumiendo también que esas mediciones son independientes y que vienen o que tienen una distribución gamma, en donde la distribución gamma tiene, pues si lo recordamos, un parámetro alfa y un parámetro beta. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que mis Y sub is se distribuyen de forma gamma con parámetro alfa y beta, y que esto es independiente. Entonces, si yo estoy diciendo que esto es gamma, pues ¿cómo se vería mi función o mi PDF de esa función? Pues una distribución gamma tiene esta forma. Pues beta a la alfa
esta es la forma de una distribución gamma. Y esa es la información, digamos que en general yo tengo de un sistema. Mediciones que me digan cómo se distribuyen, digamos, mis mediciones. Y lo otro que me pueden dar es las distribuciones de mis parámetros. Entonces, ¿qué es lo que yo necesitaría si fuera a hacer inferencia bayesiana? Pues al final yo lo que necesito es escribir, o mi gran reto es escribir una distribución a posteriori, ¿cierto? Entonces, tenemos que recordemos qué es lo que nos han dicho hasta ahora, que mis variables son gamas con parámetros alfa y beta, son independientes, y ahora yo voy a asumir que la distribución de mis parámetros alfa y beta, o que esos parámetros alfa y beta van a tener una distribución a priori, que también voy a decir que son gamma, con parámetros lambda alfa y nu alfa. Y en el caso de beta, pues lambda beta y nu beta. Y esto los saqué porque, digamos, es lo que yo, buscando en la bibliografía, encontré que esos tiempos de incubación de la enfermedad que yo estaba trabajando en general tenían esas, digamos, esas distribuciones. Entonces, si esto tiene estas distribuciones, pues al final mi distribución para alfa va a ser aproximadamente pues una distribución gamma que debería tener esta forma. Y esto voy a decir que es proporcional a esto. Simplemente estoy diciendo que este término es constante y me lo estoy quitando de encima. Y para beta estoy diciendo exactamente lo mismo. Entonces, qué pena, esto es beta. Bueno, esto es alfa. Elevado a la por la exponencial de
menos beta nu beta. Lo que estoy diciendo es que esto es proporcional a esto Entonces, vean que ahora, ¿qué es lo que necesito yo al final? Tener esto, que nos acordamos a que era proporcional a esto, a la verosimilitud, por mis priors, ¿cierto? Tengo el primero. Tengo la distribución de mis priors. Ahora, ¿qué es mi otro reto? Pues ahora tengo que escribir esa función de verosimilitud. Y recordemos que esa función de verosimilitud básicamente era Sy dado alfa y beta. Entonces, pues mi función de verosimilitud para alfa y beta debería ser igual a ¿qué? Pues igual a la multiplicatoria de todos esos Fy sub i dado alfa y beta. Y pues, ¿qué era lo que decíamos de esto? Pues que tenía una forma de gamma. Entonces volvamos a escribirlo. Pues al final eso sería una multiplicatoria desde i igual a 1 hasta n de beta a la alfa gamma de alfa por y sub i a la alfa menos 1 por la exponencial de menos beta por y sub i. ¿Cierto? Vamos hasta ahí. Está bastante bien. ¿Y cuál era el truco que decíamos para hacernos la vida mucho más sencilla? Tomar el logaritmo, ¿cierto? Entonces, si tomáramos el logaritmo de eso, eso sería a beta por n por alfa perdón, siempre se me pasa este gamma Entonces vean que yo a partir de lo que sabía, que fueron esto que me dijeron en el enunciado, construí ya la distribución a posteriori de cada uno, mi función de verosimilitud para esa
problema y pues voy a tener todos los elementos, ahora sí, para escribir mi distribución a posteriori. Y pues esa distribución a posteriori, recordemos que eran cuál es esos valores de los parámetros dados los datos, que era aproximadamente esa verosimilitud por la distribución a priori de mis parámetros. ¿Cierto? Y si escribiéramos, digamos, este señor, digamos, para escribir este señor, ¿qué es lo que necesitaríamos tener? Pues esto lo tenemos, lo acabamos de calcular, este señor, y estos dos también los calculamos. Entonces simplemente reemplazar. Entonces, simplemente ese pi de alfa y beta, dados los datos, pues que sería proporcional a beta por n a la alfa por esa gamma de alfa a la n por esa multiplicatoria de i igual a 1 hasta n de y sub i alfa menos 1 por la exponencial de menos beta por la sumatoria de y sub i de i igual a 1 hasta n por voy a escribir el otro término acá, ¿qué es lo que vendría? Esa distribución a priori de alfa, la cual sería alfa a la lambda sub alfa menos 1 por la exponencial de menos alfa nu sub alfa por, ¿ahora qué vendría? Pues la otra, el otro parámetro, sub beta menos 1 exponencial de menos beta nu sub beta. Vean que hasta acá no hice nada raro, sino simplemente reemplacé esos tres términos. La verosimilitud, el prior 1 y ese prior 2, ¿cierto? Y listo. Ya mi gran objetivo es, yo quiero esa distribución a posteriori de esos parámetros, pero analíticamente no lo logro hacer. ¿Cómo lo haría? Pues voy a hacerlo con un MCMC usando un Gibbs Sampler. ¿Y qué era lo importante de ese Gibbs Sampler? Que yo recuerden que yo muestreaba de una probabilidad condicional
de los parámetros. Pues en otras palabras, lo que yo necesitaba hallar, pues es esa pi de alfa dado beta y los datos, y este señor dado alfa y los datos, ¿cierto? Y eso, digamos que, piénsenlo, que no es más que coger esta distribución a posteriori, pero solo teniendo en cuenta los términos que tienen en cuenta alfa o beta respectivamente, y asumir que el resto, digamos, es constante. Entonces eso es lo que voy a hacer en la siguiente página, y es derivar esas probabilidades condicionales que son mi básico para mi Gibbs sampler. Entonces vean que ahora lo que yo quiero derivar pues es esa probabilidad condicional de mi parámetro dado el otro parámetro y los datos, y eso va a ser aproximadamente beta por n por alfa de igual a 1 hasta n por esa multiplicatoria de y sub i a la alfa menos 1 por alfa lambda sub alfa menos 1 por la exponencial de menos alfa nu sub alfa. Entonces, mi primera condicional la tengo ya ahí. Ahora, similarmente, puedo hacer lo mismo para beta. Entonces ahora necesito hallar y eso, pues este señor va a ser igual, lo voy a volver a escribir acá, pues va a ser igual a beta por n a la alfa exponencial de menos beta por beta a la lambda beta menos 1 por la exponencial de menos beta nu sub beta. ¿Cierto? Y esto sería igual a, pues si yo agrupara esto, al final tendría, y estos pues tendría algo como beta n alfa más este señor de acá, este señor de acá, por la exponencial de menos b
Entonces, vean que ahora tengo ya mi otro, pero además vean algo interesante, y es que si ustedes ven la distribución gamma, pues tiene normalmente un beta, pues veámoslo acá, para volver. Vean que la distribución gamma siempre tiene ese beta acá y esa exponencial acá. Qué pena la pasadera, pero vean que esto tiene la misma estructura. Entonces, puede ver uno que al final ese parámetro, esa condicional beta, dado esto, se va a distribuir pues como una gama con parámetros n por alfa más lambda sub beta, y el otro parámetro debería ser este señor de acá, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y sub i más nu sub beta. Esos serían los dos parámetros de mi probabilidad condicional para el beta. Entonces vean que ahora, además de que ya pudimos derivar esos priors para cada una, o esas distribuciones a priori de cada una de los parámetros, pudimos derivar una función de verosimilitud, pudimos con eso escribir una función a posteriori. Nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo, digamos, analíticamente, entonces dijimos vamos a hacerlo con un MCMC. Y para eso necesitábamos esas probabilidades condicionales de cada uno de los parámetros, que las acabamos de calcular. Con eso ya tenemos, voy a escribir acá, tenemos todo para el Deep Sampler con signos de exclamación y todo, porque encontramos una forma de hacer esto numéricamente con la poca información que nos daban, que muchas veces creemos que es muy poca y realmente es mucha la información que uno puede tomar de los datos. ¿Y qué es lo último que nos queda? Pues escribir ese MCMC, en donde ¿qué hacíamos primero? Inicializábamos los parámetros. Entonces inicializamos acá alfa y beta, ¿cierto? 2. Muestrábamos para la primera condicional, que es la que acabamos de derivar. Después muestrábamos para el segundo parámetro, ¿cierto? ¿Y cuál es el cuarto? Devolvernos a 2 y hacerlo de nuevo. Pista del parcial. Les acabo de hacer la derivación de uno de los puntos del parcial. Ustedes tendrán que implementarlo.
Así que, regalado un punto. Ahora vamos a otro ejemplo. Y digamos que este es un ejemplo de cierta forma muy similar al anterior, pero vamos a caer mucho más en, digamos, los detalles de muchas de las cosas. Entonces, pensemos que tenemos un sistema en donde tenemos susceptibles, infectados y recuperados. Y esos susceptibles se infectan y esos infectados, digamos, se recuperan dependiendo de un beta y aquí de un gamma. ¿Y qué otra cosa les voy a decir? Que tenemos una población cerrada. Entonces pensémoslo, digamos, en que cada uno de estos señores es un estado. Y en cada delta T solo puede pasar un evento de estos. O sea, en cada delta de tiempo yo puedo o infectarme o recuperarme. Entonces, si lo pensamos así, pues, ¿qué es lo que yo tengo? Pues piénselo que si solo está pasando, o sea, si solo en cada evento puede pasar una cosa, un evento, o en cada delta de tiempo solo puede pasar un evento, eso quiere decir que solo una persona en cada delta de tiempo está pasando de aquí a acá o de aquí a acá. Entonces al final vean que pues en cada delta de tiempo yo puedo tener transiciones de esta forma, donde digamos los susceptibles se van infectando, o puedo tener transiciones hacia acá, donde los infectados se van recuperando. Entonces vean que, digamos, el sistema lo puede uno describir como un set de transiciones, y esas transiciones pues van a estar dadas por un beta y un gamma, que son los parámetros que quiero estimar. Y ustedes me van a decir, profe, pero ¿cuáles son los datos acá? Pues lo que mido yo acá es los tiempos de infección y los tiempos de remoción. Por remoción voy a decir recuperación. Entonces, ¿qué es lo que medimos? Acuérdense que tenemos una población cerrada M, y para M individuos después del tiempo t sub 0,
medimos el tiempo de infección. ¿Cuándo se infectaron? O sea, que piensen que tenemos n-1 tiempos de infección en nuestros datos y n tiempos de recuperación o de remoción. Y pues piensen que si tengo m, que es una población cerrada, m menos n, ¿qué me va a representar? Pues la gente que no se infectó. Entonces, pues que de ahí tenemos la dinámica de nuestro sistema. ¿Y qué es otra cosa importante? Entonces, yo estoy midiendo los tiempos de infección que voy a llamar y esos son mis datos. Y al final estoy midiendo un i sub 1 que va a ser menor a un i sub 2 que va a ser menor hasta i sub n. Entonces, estos son mis tiempos de infección. Y lo mismo para los tiempos de remoción. Y voy a asumir otra cosa importante acá. Y es que todo I sub k y R sub k son individuos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que no se van reinfectando esas personas. Es un SIR, ¿no? Después, ¿qué es la otra cosa que puedo decir? Vean que aquí estos son tiempos y estos son tiempos. Al final lo que yo podría decir es que todos los eventos pueden estar descritos o están en U. Y pues yo tengo al final U eventos hasta U sub 2n, que es el espacio del n de los i's y del n de los r's. Y voy a denotar como d sub k y r sub k para las infecciones y para las remociones. Y en nuestro sistema, pues los infectados van a estar representados por esa variable de estado I sub t, y los susceptibles por esa S, el tiempo t. Entonces ahora pensemos primero en el proceso de infección. ¿Qué es lo que yo necesito
si voy a escribir una función de verosimilitud. Recordemos que es la multiplicación de las probabilidades de todos esos eventos. Entonces, el proceso de infección, yo necesito escribirlo como una probabilidad. Y la probabilidad perdón. De un evento, de los eventos de infección. Eventos ¿qué va a ser? Pues una multiplicatoria de n igual a 2. ¿Por qué 2? Porque el tiempo 0 yo no lo observo de los tiempos de infección. El tiempo 0, digamos, el tiempo 1 es el que ya existía. Acuérdense que yo tengo n-1 tiempos de infección de, al final, ¿qué era lo que, digamos, al comienzo, qué era lo que nos decían de esos tiempos de infección? Nos decían en el anterior ejemplo, estaban distribuidos de forma gamma. Entonces, en este caso, diré, no estaban distribuidos de forma gamma, sino lo otro importante que nos decían es que los eventos de infección eran un proceso Poisson, o sea, tenían una distribución de Poisson. Entonces pensemos que eso va a ser beta sobre por n o si lo pongo de otra forma, ese proceso de Poisson va a ser ese lambda por la exponencial de ese lambda y esto lo podría escribir, y si eso va a ser un proceso de Poisson, esto va a ser esa multiplicación de esas probabilidades entre k igual a 2 hasta n de donde mi lambda, pues ¿qué es? Mi lambda, si es un proceso de Poisson, va a estar dado por ese beta sobre n por i por s, ¿cierto? Esa es mi tasa, que es mi rate de ese proceso de Poisson al que pasan eso. Entonces, vean lo que aquí, eso es lo que hago. Voy a reemplazar, esto sería una m, perdón. Entonces esto es beta sobre m por i en el de un evento mu sub k por s todo elevado a la de sub k por la exponencial de menos beta sobre m por i, pasando en un evento o de los i's que pasan por S, por los susceptibles en ese evento, por
u sub k menos u sub k menos 1. Esto sería esa probabilidad de transición, que yo la podría escribir como beta por i mu sub k s u sub k a la d sub k por e a la menos beta sobre m por la sumatoria de k igual a 2 hasta 2n. Esta, digamos, si yo estoy iterando sobre todos los eventos, esto van a ser 2n y no n. De la i a la u sub k del evento. Esta sería mi probabilidad de remoción. Diré, de infección. Entonces vean que si yo tratara de escribir una probabilidad en este caso, o una función de verosimilitud en este caso, pues va a estar dada por la probabilidad de infección multiplicado por la probabilidad de remoción. Entonces pensemos ahora, ¿cómo podría uno escribir esa probabilidad de remoción? Pues esa probabilidad de remoción no es más que esa multiplicatoria de k igual a 2 hasta la 2n pues de qué dependen esas remociones. Si yo tenía mi S, I y R acá, y esto dependen de beta, pues estos dependen de gamma. Entonces, pues es ese gamma por los que estaban infectados a la R sub K. Entonces, simplemente acuérdense que es una multiplicación de todos esos eventos Poisson, o sea, toda esa multiplicación de esas probabilidades con una distribución de Poisson, pero en este caso pues dependen, es de gamma. Y esto lo podría escribir como menos
U sub K menos 1. Entonces, esta viene siendo mi otra probabilidad. Entonces, este 2 y este va a ser 1. Pues, si fuera a construir una función de verosimilitud, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues multiplicar esos dos, ¿no? O sea, al final esa mi función de verosimilitud de beta y gamma, dado que yo vi que tengo datos de los tiempos de infección y los tiempos de remoción, sería igual pues a ese 1 por ese 2. O sea, esa función de verosimilitud sería igual a los susceptibles beta por I por S elevado a la D sub K por la otra multiplicatoria, que es la de este señor, la del gamma, que va a ser igual a gamma por los infectados elevado a la R sub K, producto de esa exponencial de menos las sumatorias de este y de este. Entonces menos esa sumatoria de K igual a 2 hasta 2n de menos beta sobre m, ¿sí? Por I U sub K, son los infectados, los susceptibles, más gamma y menos UK menos U sub K menos 1. Y si no estoy mal, ahí estoy bien. Creo que aquí me hace falta un paréntesis. Igual, revísenlo. Y si no queda nada claro, me escriben y lo vemos. Pero piensen que, digamos, esta de aquí es mi función de verosimilitud. Y esa función de verosimilitud la voy a escribir aquí un poco más clara y de otra forma. Entonces, la primera va a ser esa multiplicatoria de K igual a 2 hasta n de beta. Si ahora voy hasta n, pues esto es I por pues esos eventos de infección I sub K o esos tiempos de infección I sub K. Entonces es básicamente
el número de infectados en ese tiempo de infección por los susceptibles en esos tiempos. Y aquí hay otra multiplicatoria que ahora es de los de remoción, que ese sí tengo todos. Entonces es de 1 hasta n de mi gamma por los infectados en esos tiempos R sub k por este larguero, que es dos paréntesis beta sobre m de i u sub k s u sub k más gamma y los eventos u sub k por esto menos esto. Entonces vean que lo voy a poner aquí en azulito al final. Aquí derivamos con la información que teníamos una función de verosimilitud. Recordemos, ¿qué era lo que me habían dicho? Me habían dicho que la probabilidad de remoción o de recuperación y la probabilidad de infección eran eventos Poisson. Lo otro que me habían dicho era que yo tenía datos de el tiempo de infección y el tiempo de recuperación. ¿Qué es lo otro que me habían dicho? Que digamos, la población era constante, y lo último que yo sabía era que mi objetivo grande era estimar alfa y beta. Y para estimar ese alfa y beta, yo necesitaba escribir una función de verosimilitud. Y más adelante, ¿qué es lo segundo que necesitaría? Pues unas distribuciones a posteriori para eso. Voy a reescribir esa función de verosimilitud. Entonces, vean, noten que la sumatoria de k y u sub k s u sub k noten que esto es lo mismo que si uno tuviera la integral y también que la sumatoria es como si uno tuviera esa integral de 0 entre 0 y t. Entonces, con estas dos cosas podemos reescribir
L como esa multiplicatoria de S beta por I de los I sub K S por exponencial de menos la integral entre 0 y t de beta sobre m y función de u s función de u. Entonces, digamos, para tener claridad de las notas, esta es la primera, este es el segundo término y este es el tercer término. Y todo esto de acá va dentro de la integral. Entonces vean que lo puedes reescribir. Esa función de verosimilitud la puedes reescribir de esa forma. ¿Qué es lo que ahora me queda? Los priors. ¿Y qué me dicen mis priors conjugados? Que si yo tengo una verosimilitud Poisson, mis priors van a ser gamma. Entonces ahí me queda muy fácil, porque ahora yo digo, muy parecido que en la vez pasada, o en el ejemplo pasado, que yo tengo priors para beta y para gamma, distribuidos de forma gamma, que van a ser que van a tener esta forma, y para gamma van a tener esta forma. Entonces vean que ahora, además, ahora ya tengo expresiones para mis priors. Entonces, al final, pues tengo mi posteriori ahí. Pues no la voy a escribir toda porque no había forma en que me cupiera, pero va a ser esto, por esto y por esto. ¿Cierto? Entonces, vamos, para hacerlo fácil, entonces voy a llamar esto A. Voy a llamar esto A, esto B y esto C. Y mi probabilidad de beta y gamma, dado que conozco I y conozco R, va a ser igual
A por B por C, donde A es esa verosimilitud que derivamos y B y C son esos priors. ¿Listo? Hasta ahora construimos, digamos, todo lo que necesitamos para hacer nuestra inferencia. Y si lo vamos a implementar en un MCMC, si vamos a muestrear, pues ¿qué es lo que necesito ahora? Esas probabilidades condicionales de beta, dado alfa, I y R, y de gamma, dado beta, I y R, ¿cierto? Y como lo hacíamos en el ejemplo anterior, pues eso al final no es más que coger mi verosimilitud por mi prior solo para beta y digamos, lo mismo sería para alfa. Entonces, digamos, voy a escribir aquí cómo sería mi probabilidad condicional para beta, que sería, digamos, aproximadamente, si esto es así, digamos, si esto es IR por beta gamma por, pues esto sería igual a beta n-1 por la exponencial de menos beta sobre m por esa integral que teníamos entre 0 y teta de u s u de u por beta nu sub b menos 1. Ahora estoy escribiendo por la exponencial de menos alfa menos lambda sub beta por beta. Y si ven que esto al final es idéntico que lo que teníamos en el ejemplo pasado, si yo rearreglara esos términos, ese beta, dado alfa, I y R, va a tener una distribución gamma con parámetros n-1 más nu sub beta y la otra va a ser 1 sobre m por esa integral entre 0 y teta de 1 de i función de u s función de u de u
más, esperemos, es esta exponencial, más lambda b o lambda sub beta. Por favor, revisen y me cuentan. Y ahora hagamos lo mismo para la probabilidad condicional